Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Hoy tenemos un programa muy especial, entre otras cosas, porque lo estamos haciendo vía Zoom, porque ustedes saben, la situación, no es la mejor y no estamos yendo a la radio, así que para mí igual es un honor. Hace poco, muy poquito, estuvimos hablando desde la radio, desde estudios, pero por teléfono con Daniel Mella. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Andás bien? Ando muy bien, ¿cómo andás vos? Bien, bien, llevándola. La verdad que, nada, simplemente hay que tratar de adaptarse a estos tiempos y no voy a decir Sí. ninguna frase más de estas matadoras porque en realidad es lo que hay y bueno, y está, es así. Claro, hagamos cosas lindas como estas, tener conversaciones sobre libros que están impresionantes, por ejemplo. Exacto. La idea es precisamente, Daniel, es crear, por lo menos este programa lo que quiere crear es un paréntesis dentro de lo que es la pandemia y de esos temas que son Mm, monotemáticos, valga la redundancia, son mm, omnipresentes y donde la gente estamos hablando lo mismo una y otra vez y todos siendo bipolares. A veces afirmamos una sí, cosa y después afirmamos lo contrario y todos continuamos así. Pero sí. bueno, acá en la máquina de pensar hacemos un paréntesis y vamos a hablar de literatura. ¿Por qué estoy llamando a Daniel Mella ahora? ¿Por qué si lo entrevisté hace tan poquito? Ustedes se preguntarán por qué. ¿Qué tiene Mella para salir dos veces en la máquina de pensar tan rápido? Bien, Mella lo que tiene es que en Visiones para Emma, su última novela, es el anterior también en parte, ¿no? Pero es un libro que también trata sobre libros, trata sobre el ser escritor, sobre la formación del escritor, de ese protagonista, que es un alter ego, digamos, o es una autobiografía o semi-oculta del propio Daniel Mella. Y bueno, y como es una formación del escritor, aparecen libros que Daniel recomienda, el narrador de Visiones para Emma recomienda, y a mí, obviamente, algunos ya los conocía, algunas novelas, y algo resonó en mí, sobre todo hay una frase en Visiones para Emma que la recuerdo perfectamente, que es cuando se menciona a El pájaro pintado, una novela, y dice el narrador, es el libro que a mí me hubiera gustado escribir. Entonces yo dije, opa, ¿y esto? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Y bueno, agarré, lo busqué en internet, lo bajé a mi ebook y lo mantuve ahí un cierto tiempo, no mucho en realidad, y en un momento que estaba sin algo para leer, abro El pájaro pintado a ver de qué se trata esto. Comienza con un prólogo que no es lo mejor, no engancha demasiado, porque el prólogo es 10 años después de este libro de Jerzy Kosinski, es un autor polaco, El pájaro pintado es de 1965 y el prólogo es del año 76. Y bueno, lo fui llevando, el prólogo es interesante, es un poco divertido, vivaz, habla de las repercusiones de la novela que son sorprendentes, pero cuando comienza la novela, cuando comienza El pájaro pintado, dije, la pelotita, es impresionante esta novela. Esta novela es impresionante y lo primero que me pregunté es, ¿se va a mantener así? ¿Se mantiene así esta novela? Y bueno, Sí. y al final la respuesta sí, se mantiene. Yo diría que quizás en el último quinto, bueno, en realidad cuando uno llega y ya lee un 80% de una novela, ya está metido, ya está totalmente metido, y en realidad parece una novela que podía continuar, digamos. Resumen breve de la novela, es un niño de 7 años que en la plena Segunda Guerra Mundial, imaginen el desastre que fue la Segunda Guerra Mundial, es dejado por sus padres ante el miedo de los nazis en una aldea de la Polonia rural. Este muchacho es polaco, igual que Jerzy Kosinski, y bueno, va a tener que vivir los 5 años de la Segunda Guerra Mundial a monte, ¿no? Saltando de una aldea a otra, y tiene una contra este muchacho que es este niño, porque tiene 7 años cuando empieza, que es morocho, moreno y de ojos oscuros, en una zona rural polaca donde son todos rubios de ojos celestes y donde odian a los gitanos y odian a los judíos. En plena Mm, Segunda Guerra Mundial, y aparte tenemos al ejército alemán que ha invadido Polonia, ha puesto los campos de concentración más grandes que tuvo la Segunda Guerra Mundial, estaban en Polonia,
Y bueno, este muchacho tiene que ir saltando de aldea en aldea. Ese es el planteo, es impresionante, pero eso, cuando digo que es impresionante, a mí lo que me cautivó fue la poesía, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo está narrado poéticamente, ¿no? Eso me cautiva más la forma de contar que tiene que no necesariamente el argumento, aunque los argumentos son tremendos, ¿no? Tremendos, tremendos. Bueno, Daniel Mella, ¿cuándo leíste El pájaro pintado? ¿Cómo fue que lo leíste? ¿Qué recuerdo te trae de la primera vez? Para mí fue un libro, capaz que hasta el libro más importante en un punto. A mí me había dado ganas de escribir Menos que cero, de Bret Easton Ellis, cuando yo tenía 18 años, ¿viste? Uh-huh. Esa fue la primera vez que dije, me gustaría hacer algo así, ¿viste? Tipo, escribir esta clase de libros, ser una persona capaz de producir cosas como de esta índole, ¿no? Como de esta calidad, de esta hermosura. Después, escribí Pogo, ya había escrito Pogo y ahora estaba como en un lapso ahí que no se me ocurría nada para escribir, tenía muchas ganas de escribir un segundo libro, de alguna manera también como para comprobar si era verdad que era escritor, yo qué sé, ¿viste? A veces escribís una cosa y capaz que después no escribís más, yo qué sé. Y mi amigo Ricardo Henry, de hecho, Álvaro Vuela, al que conocí antes que a Ricardo, me presentó a Ricardo, me dijo, mirá, tenés que conocer a Ricardo, es un loco que tiene más o menos tu edad, y es escritor, y te vas a llevar bárbaro. Entonces yo le mando un mensaje no, lo llamo por teléfono, porque estamos hablando de 1997. Lo llamo por teléfono, voy hasta la disquería que él tenía, que se llamaba Atlantis, ahí enfrente al Ombú de Boulevard España. Salimos a tomar una, y a la vuelta del bar, nos tomamos un taxi, él se bajaba en su casa y yo seguía para la parada del bondi, porque me tenía que ir a Shangri-La, que era donde yo vivía. Paramos en el taxi frente a su casa y el tipo se baja del taxi y me dice, aguantá un cachito que te voy a traer algo. Primera noche que salíamos juntos. Vuelve y me da El pájaro pintado. Me dice, léete esto. Yo me subo al bondi, lo empiezo a leer y a medida que van pasando las páginas siento que mi vida empieza a cambiar, ¿viste? Tipo, todo lo que yo pensaba sobre la literatura, todo lo que yo conocía hasta ese momento, que era bastante poco, de hecho, se transforma. Como sentía que la voz esa, ¿viste? Que tiene el narrador, era mi voz. Sentía que eso realmente sentía que yo podría haber escrito eso si no se me hubiese adelantado. ¿Entendés? Kosinski. Sí, sí, sí. O sea, una identificación total con lo que estaba ocurriendo. Me olvidaba de que estaba leyendo, ¿viste? Y estamos hablando de un bondi, un viaje de 20 minutos, ¿viste? Me bajé, entré a casa, me senté en la cama, seguí leyendo, ¿viste? Y no paré de leerlo hasta que lo terminé, o sea, esa noche. Y es un libro que no es delgado necesariamente, No. o sea, te lleva, ¿viste? Unas cuantas horas si lo lees todo de corrido. A mí no me importaba nada, o sea, simpaticé, supongo, ¿viste? De inmediato lo más básico es con esa música que el loco genera cuando escribe, ¿viste? Con esa, me sentía como hechizado. Sí. Y al mismo tiempo estaba como viendo imágenes, una atrás de la otra, imágenes que me resultaban totalmente familiares, por más que yo nunca estuve perdido en Polonia, ¿entendés? O Sí, sí, sea, sí, sí, en esos bosques embrujados, con esos personajes totalmente grotescos y en totalmente. medio de toda esa violencia horrible, ¿viste? Porque es un libro muy violento, es un libro muy sangriento, es un libro muy doloroso, o sea, todo el tiempo hay alguien infligiéndole como un daño a otro corporal, ¿viste? Me acuerdo de esa escena de los calmucos, ¿viste? Como viniendo, arrasando con todo y matando y asesinando y violando. Y el niño ese viendo todo eso, me parece que esa mirada del niño, del horror, ¿viste?
la mirada del horror a través de los ojos de un niño, eh, me dio vuelta la cabeza. Sí. Y a partir de ese momento, como que se me infiltró esa música y esa especie de mirada, y resultó al muy poco tiempo en que empezara a escribir Derretimiento, y yo sentía que estaba escribiendo Derretimiento medio como que canalizando, ¿viste? La influencia, la infección. Sí, Hubo una infección, ¿viste? De sí, sí, Kosinski. sí, sí, sí. O sea que en parte siento como que me habilitó a escribir ese segundo libro, ¿viste? Ujú. Formó como una parte como así fundamental, no solo en mi manera de ver, sino en mi manera como eso, de escribir, en mi proceso de creatividad. Eh, Perdón, pero Derretimiento vos todavía no lo habías publicado, digamos, y Pogo tampoco, ¿no fue que lo publicaste al mismo tiempo, más o menos, no? claro, Ah, o sea, ninguno claro, de los dos, digamos, Pogo no estaba publicada y este fue el siguiente paso. Está. claro. Pogo ya estaba escrito y ya estaba el contrato firmado, pero yo pasaba 1 año y medio desde que firmé el contrato hasta que se publicó. Ah, Porque Aymara era muy chica, o sea, tardaba mucho tiempo en publicarte un libro. ah, Firmabas contrato, pero podías tardar 1 año y medio o 2 en verlo salir a la luz. Y yo en sí. ese lapso quise escribir un par de cosas, no me salieron, y de repente llegó el pájaro pintado y me destapó. ¿Viste? Me destapó por Sí. completo. Por lo que contás, Daniel, y ahora vamos a hablar del pájaro pintado, pero yo te escuchaba y las dos cosas que contaste podrían ser las cuestiones, las dos tópicos o los dos polos que puede haber cuando uno se topa con un libro, cuando un libro te toca, ¿no? Cuando una novela te toca. Mm, En menos que cero, vos dijiste, me entraron ganas de escribir y yo creo que hay libros que precisamente invitan a escribir, invitan, ¿no? O mm, sea, digamos, estimulan y hacen que parezca fácil, o para uno le sí, parece fácil, porque yo creo que es porque cada uno trae, quiere expresarse de alguna forma y hasta ese momento no encontró expresión, y de repente encuentra una expresión, que un libro es una expresión, y ve que sí. es afín, que es similar, que es un poco la Mm, onda, no, yo haría esto, me entran sí. ganas de escribir, ¿no? Me ha pasado a mí que hay lecturas que yo leo y que me entran ganas de escribir, aunque no tenga absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Ese es Tal cual. un, un nivel de lectura. El segundo nivel de lectura que mencionás es superior, es otra cosa, que es cuando uno lee algo y en un momento pierde la visión de que está leyendo y Mm, parece que las cosas están ocurriendo dentro de uno o uno está ocurriendo dentro de esas cosas y ya directamente esa idea de que vos decís, yo podría haber escrito el pájaro pintado, ¿no? Da la sensación de que uno casi que lo está escribiendo en el mismo momento, está sí, avanzando, es sí. algo muy difícil esto que estoy diciendo, porque a mí, por ejemplo, me ha pasado con pocos libros en determinados momentos de libros que uno siente que directamente se aísla de la realidad y flota. De repente puedes hasta levitar, Mm, ¿no? O sea, sí, yo una vez sentí eso, como una cierta levitación, y era porque sí. estaba metido en una novela. Es hermosa esa manera de decirlo. En esta segunda parte, en esa me quiero detener la del pájaro pintado, es cuando uno descubre que lo que, lo que vos tenés para escribir o para expresar, aparece la frase diciendo, a ver, Gabriel García Márquez dice que estaba en una pensión y leyó Metamorfosis de Kafka y dijo, entonces se puede. Ah, claro. Entonces es así dice, no solamente vos, entonces se puede, ¿no? Sí, sí, Y ahí sí, se sí. abre todo el mundo y se Uf, puede lo que uno pensaba que era imposible, o que esa forma no se podía, o no era literatura, o en fin, o directamente estaba vetada, prohibida, ¿no? tal cual. Te habilitan, ¿no? Como hay Exacto, libros o autores que te habilitan, te exacto, abren la puerta, ¿viste? Es claro. maravilloso. Y no sé bien, digo, ocurre porque ocurre, ¿no? Para mí esa es la cosa que no, capaz que no se puede controlar nada, pero esa cosa sí que es incontrolable, ¿viste? Yo lo veo como en dando talleres, ¿no? Con mis alumnos,
Y yo pienso, hay mil cosas que vos podés hacer para ayudar a alguien a escribir mejor. Pero en realidad, lo que le tiene que pasar en algún momento para que realmente pase a escribir no solo mejor, sino más parecido a lo que esa persona tiene que escribir, es que le ocurra eso, es que se encuentre con esos autores que lo llevan a ese nivel de lectura, a ese nivel de identificación, ¿viste? Claro. Como a ese nivel medio mágico de decir, mirá, este libro está escrito por un alma como la mía, y por ende sucede eso que vos decís, ¿no? Se puede, ¿qué quiere decir? Puedo ser yo Claro. al escribir, puedo volcar esta sensibilidad que yo también tengo, te abren esas puertas, ¿viste? Y eso no te lo puede dar nada más que un libro, o sea, ese momento. Sí, 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 un libro que te impacte, digamos, emocionalmente. Porque Ah, si, digo, vos lo verás en tus talleres, yo también tengo talleres, mm, y me pasó a mí también conmigo, digo, no voy a decir nada extraordinario, que esta pavada que voy a decir es la más difícil de entender, que es ajá, ver gente que está escribiendo bien, ¿no? mm, mm, Pero vos decís, no, pero vos tendrías que escribir de lo tuyo, ¿no? Vos tendrías que claro, escribir de lo tuyo, que es genial, y no querer escribir como Cortázar, como Netti, como no mm, sé qué, como no sé cuánto. mm, Y hasta que esas personas no encuentren a alguien que ya expresa algo parecido a ellos, a veces no lo claro, encuentran nunca, ¿no? A veces no lo encuentran nunca. Porque esto que estoy mm, diciendo es muy intelectual. Entonces, vos no le puedes decir a alguien, a mí también me lo dijeron, vos no intentes hacer más cosas si lo tuyo va por otro lado. Me acuerdo ahora una anécdota de, de Brero, no tiene nada que ver, o capaz que tiene que ver con un escritor, Marciano Durán de Maldonado, que él intentaba escribir serio como Cortázar, pero cuando se ponía a guaranguear, digamos, le salía un humor espectacular. Y Lebrero le dice, vos tenés la lámpara de Aladino y querés hacer huevos fritos, ¿no? Este, pero te pueden decir esa frase y vos igual muy puedes bueno. seguir intentando hacer huevos fritos con la lámpara de Aladino, digamos, ¿no? Mucha Este, suerte, seguro que te quedan unos huevos fritos bárbaros. sí, pero podrías hacer cosas espectaculares. Y Sí, esto que tal está cual. diciendo es un momento en que uno dice, se puede, el famoso se puede quiere decir que Ah, las pavadas o que yo, o las pequeñas miserias que yo tengo, también ah, pueden ser literatura. sí, No tengo que sí, disfrazarlas, no tengo que engalanarlas, no tengo que hacer alta literatura imitando sí, lo que fuere. Esto no es lo que sí, me mostraron en la escuela ni en el liceo, es lo que sí, me pasa a mí. sí, Ahí se da esa identificación, ¿no? Como te sí, pasó a vos, digo, ¿no? sí, sí, si uno pudiera confiar, yo creo que lo que sentís con esos escritores o esos libros que te hacen eso, no solo sentís la afinidad, ¿viste? De una sensibilidad o de una manera de ver el mundo, sino que al mismo tiempo sentís que ese autor o esa autora eh, lograron confiar en el valor que tenía su vida íntima, ¿viste? Claro, Su vida interior, por así decirlo. En algún momento llegaron a la conclusión de que no les quedaba otra que confiar en que todo lo que pensaban y lo que sentían y su experiencia tenía un valor universal, ¿viste? Y que merecía ser expresado y que no era menos que ninguna otra cosa, ¿viste? Entonces, cuando vos te afianzás en esa confianza de que el pensamiento que tenés cuando ves cruzar un pajarito el cielo, bueno, ese pensamiento no necesariamente es una boludez. O sea, dale pelota a ese pensamiento, porque después abrís un libro y ves ese pensamiento expresado por otro y te querés cortar un que te dije, porque decís, ¿entendés? Claro, la única diferencia entre vos y ese escritor es que el tipo confió claro, en que ese claro, pensamiento era válido, sí, ¿entendés? Tu manera de ver, tu manera de estar en el mundo, ¿tiene valor o no? ¿Cuánto valor le vas a dar? sí, sí, sí. Como yo creo que los escritores... O también son escritores que pasaron por el mismo callejón sin salida y en un momento dijeron, bueno, está, yo no puedo seguir dándole pelota afuera y voy a dedicarme a escribir Exacto. así y punto. Y lograron después se logra una empatía con otro lector
que es tan íntimo, es tan fuerte eso, vos decís, pero Sí, este es como si fuera mi hermano, como si fuera yo, y ese sí, tipo vivió en el siglo, a principios del siglo XX, y sí, era grande en la Segunda Guerra Mundial, en fin, y aparte es sí. polaco, no tiene absolutamente nada que ver, pero Nada que sintió lo ver. mismo. ¿Y sabés lo que me cayó la ficha en un momento? Con el pájaro pintado en particular. Esto que vos decís, no, es re lejano, Polonia, Segunda Guerra Mundial, nada que ver. El libro se llama El pájaro pintado y nosotros vivimos en un país que se llama el Río de los Pájaros Pintados. Y yo no lo razoné hasta después y dije, wow, qué viaje, ¿viste? Es una manera poética, ¿no? Es como una relación casi que puramente poética esa que estoy mencionando, pero eh, andás a ver hasta qué punto no hubo ahí como una conexión anterior, ¿viste? Ya nomás antes de empezar a leerlo, eh, saber que de alguna manera iba a hablar de mí, porque el que lo estaba leyendo ese libro era un pájaro pintado, o sea, un uruguayo es un pájaro pintado, Vos ¿no? sabés que no, vos sabés que sí, no lo había pensado, pero en el libro el pájaro pintado significa que simplemente hay un señor que es pajarero, un polaco, un granjero, y que caza pájaros de todo tipo, y algunos, en unos momentos cuando él está mal, de problemas del corazón, de sentimentales, lo abandonó, un amor, en fin, él lo que hace con este niño es agarrar un pájaro, cualquiera de los que tiene en las jaulas, lo pinta con colores estridentes, hace que el niño lo tenga en la mano y entonces los otros pájaros del bosque vienen, ¿no? Los que son iguales que él, vienen bueno, a piar alrededor del pájaro, en fin, lo llaman, hasta que en un momento el tipo le dice al niño, soltalo. Y cuando lo suelta, el pájaro se va con la bandada, obviamente, de sus pájaros, pero los congéneres lo desconocen porque tiene colores extrañísimos y lo empiezan a atacar hasta que finalmente el pájaro cae muy herido o cae muerto. Ese pájaro que él no sabe que es raro, él no sabe que es diferente, él cree que es igual a los otros, pero los otros lo ven diferente y lo atacan. Y capaz que por eso en Uruguay se habla de que es un país de raros, ¿no? El país de los pájaros pintados. Y es verdad, y es verdad, y los pájaros pintados son atacados continuamente acá también, ¿no? Como, capaz que en todos lados, ¿no? Pero acá siendo tan chico, capaz que más notorio, como esa cosa de una bandada minúscula tiene que protegerse aún más, ¿no? Pero me pareció una imagen tan hermosa y tan poética y conjuga al mismo tiempo, creo que eso fue lo que, ahora que lo razono, ponele, ¿no? Creo que eso fue lo que en parte me dio el pájaro pintado. La noción creo que vi por primera vez y de manera tan hermosa la conflagración de el horror y la belleza, ¿viste? De lo feo y lo hermoso. Porque la escena que estás describiendo es espantosa, ¿no? Un cazador Sí. de pájaros que libera a un pájaro y lo pinta para que sea asesinado por sus propios congéneres, por sus propios, eh, la gente, los pájaros de su propia especie. O sea, es horrible y al mismo tiempo es de una belleza Cruel, cruel, impresionante, ¿viste? cruel. Cruel. Entonces, como esa me parece un lugar estético y ético maravilloso para habitar a la hora de crear, ¿viste? A la hora de escribir, a la hora de, no sé, generar cualquiera, hasta lo pienso desde el punto de vista cinematográfico o musical, creo que soy especialmente sensible a ese tipo de encare, ¿viste? Que Vamos a combine hacer una pausa. lo cruel, tal. Lo Perdón. cruel. Sí, pero vamos a hablar después de la pausa, amigos. Estamos conversando con Daniel Mella aquí en la máquina de pensar. Volvemos para hablar de lo cruel. Gente, continuamos hablando en la máquina de pensar con Daniel Mella. Él es escritor y estamos hablando de un libro que yo leí, una novela que se llama El pájaro pintado de Jerzy Kosinski, un autor que escribió El pájaro pintado en 1965, lo escribió en inglés, él era polaco, le pasaron de todas cosas, muchísimas cosas en la Segunda Guerra Mundial teniendo 7 años y un detalle
es muy fácil verlo como algo semi-autobiográfico. Yo lo leí así, después me di cuenta que él quiere hacer algo mítico, como si fueran los cuentos de hadas. El niño siempre está caminando entre el bosque y le tiene miedo al bosque, pero a veces el bosque es su refugio, porque los humanos son peores que los peores bichos que hay en el bosque, ¿no? Y él dice en un momento que imaginó, no sé si lo concretó en realidad, que pensó hacer una pentalogía, digamos, hacer varias novelas sobre la relación entre el ser humano y la sociedad. Y le gustó empezar por El pájaro pintado, porque en El pájaro pintado tenemos al ser humano en su momento más indefenso. Tiene 7 años, es un niño de 7 años. Y la sociedad está en su momento más agresivo, está en plena guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Jerzy Kosinski dice que sus padres, por ejemplo, vivieron la Primera Guerra, vivieron al lado de la Revolución Rusa, vieron los pogromos contra los judíos, y nada de eso, dice, los preparó para la salvajada que fue la Segunda Guerra Mundial. Quedaron anonadados de la violencia salvaje que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Bien, él hace un cuento, iba a decir, porque son como cuentos. Cada capítulo es muy sencillo como está organizado el libro. Es un niño que va con un granjero, el granjero le hace de todo, tiene que huir y va con otro granjero porque no puede vivir en el bosque solo porque se muere de hambre. Entonces va y viene, se va acercando y va a cada granjero que se va acercando, le pega, lo lastima, le hacen cosas jodidas, en fin, y él las tiene que aguantar por la comida, va creciendo, va aprendiendo, en fin, tiene que ir aprendiendo, pero después se tiene que distanciar. Es una cuestión de acercamiento y de distanciamiento del género humano, nada menos ni nada más, porque de hecho él de los pocos amigos que se hace son los granjeros, que o bien son medios retrasados, o como el pajarero que es un tipo extraño, o gente que está, digamos, en las orillas de las aldeas, ¿no? Jamás se puede hacer amigo de un granjero que esté bien instalado o que sea rico, porque como él tiene el pelo negro, los ojos negros, lo van a tratar horrible. Y de hecho él va creciendo, va aprendiendo a sobrevivir, pero va siendo cada vez más golpeado, ¿no? Sería la línea argumental, ¿no? De hecho al final termina sin voz casi, porque, sin casi, ¿no? Esa es la línea argumental. A mí lo que me fascinó del libro no es esta línea argumental, que es muy sencilla, sino que me fascinó la forma en que está escrito, la prosa. Te lo comparé con un libro que a mí me impresionó mucho, que fueron 100 años de soledad. ¿En qué sentido? Hay una poesía muy visual, narrada muy bellamente, y cada historia en 100 años de soledad pasa, pero en una gran familia. Cada historia cuando está por terminar ya comienza la otra. Es una máquina de narrar. O sea, el lector se va enganchando porque aunque te entusiasmes con una historia, ya comienza la otra. Y es lo que le está pasando a él. Él va quemando las etapas, va pasando de una etapa en otra etapa. Sí. Es también muy expresionista el libro, es un poco cruel en algunos momentos con esa belleza. Yo te comenté que fui a ver los afiches de cine polaco porque hay esa cuestión expresionista que tienen los polacos. Por ejemplo, hay un momento en que un granjero que lo va a matar o le lleva muy mal a él lo lleva a una casamata, a un búnker que está lleno de ratas. Y en un momento él, hace que se tropiece ese granjero y cae, y el océano de ratas cae encima de ese granjero, y él cuando se asoma ve el brazo como si estuviera nadando, pero ya lo ve en puro hueso, ¿no? Esto parece de Pink Floyd, parece una cosa de Wall, es una cosa expresionista totalmente, sí. Y sabemos que es imposible pero es plástica, tiene una belleza plástica cruel. ¿Qué hay con Daniel Mella y la crueldad? Y yo creo que es de una... Estéticamente es muy interesante, ¿viste? La crueldad, la violencia. Me parece que es algo que no solo me gusta explorar cuando escribo, por eso, porque me parece que como contiene un potencial artístico muy grande, sino que además me parece que la crueldad está muy presente todo el tiempo en la vida de nosotros, ¿viste? De algún modo o de otro. En nuestras relaciones, en las relaciones que vemos a nuestro alrededor,
hasta o incluso más que nunca en las más cercanas, ¿no? Dentro de las familias, en las amistades, como siempre está compuesto, vos fíjate que, no sé, pensá, hasta hablando de la Biblia, no sé, las primeras relaciones familiares son o incestuosas, como la de Adán y Eva, que eran hermanos en un punto, eh, las de Caín y Abel, ¿no? El asesinato, como me parece que todo eso está muy siempre a flor de piel y tratamos como de barrerlo, ¿no? Para un costado, de no querer este, admitirlo demasiado. Entonces me parece que también es como nos impresiona cuando lo vemos manifestado en el arte, como que tenemos una sed de eso, ¿no? De ver esa imagen, de experimentar eso que, que no sé, que nos está vedado, porque ya estamos muy civilizados, ¿no? También, no sé, de la crueldad o de la violencia se cargan otros y los vemos por la tele. Claro. Capaz que viene por ahí, ¿viste? Pero Sí, me interesa la crueldad de la mano de la ternura también, ¿viste? No me interesa tanto la pura crueldad, me interesa que creo que ahí también ocurre con Kosinski, ¿viste? Vos ves la crueldad o la violencia, pero a través de los ojos del niño, que, que tiene una capacidad de percibir la ternura o de deslumbrarse con lo bello. Eh, los personajes son, como vos decías, ¿no? Medios como mitológicos. Me acuerdo de la loca Ludmila, ¿viste? La que era la amante sí, 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 la estúpida, del ¿no? cazador de pájaros. Es Ujú. una criatura salvaje, es una mujer que vive en el bosque, tiene como un deseo sexual Sí, irrefrenable, sí. es peligrosa, no es linda cuando él la describe, pero es profundamente atractiva y tiene como algo al mismo tiempo un contacto con los pájaros y con los bichos, ¿viste? Está como, Mm. eh, siempre está ese claroscuro, siempre está de la mano ahí la crueldad y la ternura. Ahí es donde tiene más efectividad incluso para mí, ¿no? Eh, el efecto de lo cruel, cuando viene acompañado del otro, de su opuesto, por así decirlo. Ah, en el caso de la estúpida Ludmila, sí, ella tiene un deseo sexual que no puede con ningún hombre, lo puede saciar, pero porque cuando era chica fue violada por un Mm, regimiento, en fin, no sé qué historia, y a la vez tiene una relación de amor casi platónico con este cazador de pájaros, porque no mm, puede satisfacerla nada a Ludmila. mm, Y hay esos personajes son grotescos. Yo te escuchaba y es realmente, yo creo, en principio estaría de acuerdo con lo primero que dijiste, que es, tenemos una inmensa dimensión de crueldad, todos la vemos, la sentimos, la padecemos, la ejercemos, pero el tema es qué hacer con ella, ¿no? ¿Qué hacer con ella o cómo mostrarla? En el caso de mm, Daniel Mella, yo te pregunto, porque me mencionaste a Menos que Cero, ¿no? mm. Como que fue sorprendente, también es un libro cruel. El pájaro pintado, y otra novela que me mencionaste una vez que nos vimos y que yo había leído por primera vez, y vos me dijiste que lo leías casi todos los años, que era Meridiano de Sangre, y que también es Sí, extraordinariamente, es de los cowboys, y es sí, extraordinariamente cruel y sangrienta. Meridiano de maravilloso. Sangre es un baño de sangre en el lejano oeste, pero también va intercalada con, por ejemplo, con los paisajes espectaculares, Mm. una bella poesía que tienen cada una de las páginas. Ahí también, leyendo esa novela, digo, esto se va a mantener. ¿Hasta cuándo me va a describir paisajes espectaculares? Y se mantiene toda la novela, es una novela larguísima, Meridiano de Sangre, Qué proeza ese siempre libro, ¿eh? es impresionante. Qué proeza maravillosa. No sé qué Entonces, tiene, pero tiene un encanto toda esa sangre, ¿no? Tiene un encanto toda esa violencia. Hay algo ahí que nos habla directamente. Yo no sé bien cómo se puede hablar de eso sin quedar mal, ¿viste? Porque uno siente, "Oh, no debería gustarme, debería asquearme, debería tirar ese libro, ¿no? Pero
creo que capaz que no sé, ¿viste? Son como paisajes o capaz que es el único lugar donde podemos ir a buscar eso, ¿viste? En el arte, sin correr el riesgo físico real, ¿viste? No sé si nos gustaría verlo en persona, aunque hay Claro. gente que ha ido aunque hay gente que ha ido a la guerra y que después ha narrado, ¿viste? Como sus experiencias de guerra. Me acuerdo de un libro que se llama Las cosas que llevaban los hombres que lucharon, de un tipo que se llama Tim O'Brien, que es un Ujú. veterano de la guerra de Vietnam, que el loco escribió mucho sobre la guerra, ¿no? Y novelas medio autobiográficas, medio ficcionales sobre su experiencia allá, y el tipo dice en un momento del libro que la guerra no es horrible, que la guerra es horrible y además es hermosa. Sí, tremendo. Que la gente cuando dice que la guerra es horrible no sabe de lo que está hablando. Es como un prejuicio que se tiene. En la experiencia de quien está en la guerra, del soldado, es mucho más compleja. Al mismo tiempo que uno está contemplando y ejerciendo el horror, al mismo tiempo, cuando ves cómo pasa el sol entre las hojas de esos árboles, después de la batalla, y vos estás vivo, nunca te sentiste más vivo, nunca sentiste tanto deseo de... Ah, Nunca apreciaste tanto el bien y la nobleza y la magia de... ¿No? Es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, capaz que ahí hay una clave. Que es por eso, eso es lo que lo hace a todo eso como digno de explorar artísticamente. Pensalo como también desde el punto de vista de que tantas de nuestras obras clásicas, desde las tragedias griegas hasta, bueno, la Biblia, Shakespeare, Dante, están llenas de sangre y de crueldad y de violencia. Son casi como páginas de la crónica roja, sí, pero no ¿entendés? solo, no solo de esa violencia, ¿no? O sea, claro, pero estoy de acuerdo con vos en el tema de la intensidad, ¿no? O sea, que si uno ve demasiado, se mete mucho en el lado oscuro, obviamente cuando vuelva a lo luminoso lo va a apreciar mucho mejor, ¿no? Lo va a apreciar con una Claro, intensidad mayor, digamos, ¿no? Lo va a ver claro. de una forma increíble. Hay que decir que en el prólogo Jerzy Kosinski, que lo acusaron obviamente de degradar a Polonia y de no sé qué y de no sé cuánto, o los críticos literarios dijeron que él era muy violento, demasiado cruel y que iba a cambiar la novelística norteamericana. Él dice Mm. en el prólogo, quiero leerlo simplemente para esto, dice, mis antiguos compañeros de escuela, ¿no? Los polacos, compañeros que fueron que estuvieron con él, que consiguieron los ejemplares del pájaro pintado, escribieron luego que la novela era un relato bucólico cuando se la comparaba con las experiencias que tanto ellos como sus familiares padecieron durante la Guerra Mundial. Me acusaron de diluir la verdad histórica y de complacer servilmente la sensibilidad de los anglosajones, ¿no? Cuya única Ya, experiencia es la guerra civil, en fin, no sé, no sé cuánto. Y me resultó difícil impugnar críticas de esa naturaleza, dice él, ¿no? Porque entonces lo que quiero decir es que lo que nos está mostrando aquí los compañeritos dicen, vos, hiciste una dibujo animado, ¿no? O sea, no se acerca en nada a lo que vivimos nosotros, a la crueldad que vivimos nosotros, ¿no? Y eso es lo que pasa un increíble, poco con la guerra, ¿no? increíble, increíble. O sea, claro. No, no, no. Yo creo que no hay límite, ¿viste? Realmente para el horror. O sea, que ya lo, ya lo, ya lo hemos, ya lo hemos visto. O sea, ya hemos visto por los noticieros de lo que somos capaces, los libros de historia. No entiendo cómo alguien se puede llegar a sorprender todavía, ¿viste? Sí. Bueno, pero De, lo que yo creo, Daniel, también es que esto que estamos hablando de la crueldad se puede expresar de diferentes formas. Ahora, a las que vos, los libros que trajiste vos y que bueno, a mí me encantó, mm, El pájaro pintado, lo expresan de una forma como directa, digamos, ¿no? Hay claro, una expresión poética y directa, muy directa, claro, ¿no? Acá hay una claro. parte, no la, bueno, la puedo contar, si hay una parte que yo no la pude leer y eres simplemente porque está hablando de un viejo caballo que él quiere rescatar y que se le quiebra la pata y bueno, Mm, y está el hueso expuesto. Eso yo no lo mm, pude leer, en un momento tuve que dejarlo pasar por encima porque sabía lo que iba a pasar. Otro detalle, qué cuando bien. uno se engancha con un autor, una novela, ya sabe lo que va a ocurrir
y estás tan enchufado que sabes exactamente, y obviamente cuando ocurre decís, la puta que los parió, es así exactamente. Ya no necesitas ni leer la siguiente página porque estás absolutamente en esa misma frecuencia, ¿no? Eso es Claro. un caso de lectura muy difícil de transmitir también, donde... Yo creo que, ¿sabes lo que pasa? También creo que una de las cosas que te copa de lo que hace Kosinski ahí en El pájaro pintado, o de lo que hace Cormac McCarthy en Meridiano de Sangre, es que ellos sean capaces de no sacar, no dejar de mirar lo que están mirando, porque como te pasa a vos querés dejar de ver Ujú, cómo torturan a ese caballo. sí, Ellos están dispuestos a seguir mirando, como te fascina eso, ¿viste? A ver, sí, ¿qué sí. tipo de temple, qué tipo de neutralidad, qué tipo de mente hay que tener para poder mirar eso sin pestañear, ¿viste? Y entrar en ese lugar. Como que comprendés de alguna manera que hay alguna especie de mérito en poder mirar al horror sin pestañear. Hay Sí. una especie de mérito espiritual, digamos, ¿no? Como psicológico, como está bueno poder mirar el horror sin quitarle la vista de encima. Tiene que tener alguna especie tiene que ser algo hasta útil, ¿viste? Sí. Eh, no quitarle, como una especie de coraje o una especie sí, de coraje. Llamémoslo Sí, bueno, coraje. Cormac McCarthy, yo creo que te lo comenté, que cuando le plantearon cómo sus libros se han llevado al cine y por qué nadie lleva al cine Meridiano de Sangre, claro, es tremendamente violenta. Y él dijo, dice, porque todavía no lo leyó alguien que tenga la suficiente inocencia. Qué bien, qué Pero bien, sí, qué sí, sí, el maestro. día que lo lea alguien con lo puede llevar al cine, se puede llevar al cine con la suficiente inocencia, digamos, que no sea, que sería lo contrario de la perversión, ¿no? La inocencia en este caso, ¿no? O sea, darte Exacto, cuenta que la violencia no caer en el lado perverso, ¿no? De que esto hay una exacto, parábola en todo esto, ¿no? exacto. Lo terrible sería que alguien llevara ese libro a película con un ojo que juzga, ¿viste? Con un ojo que condena. Porque eso sería como lo peor. Creo que esa es la falta, esa es la perversión. La perversión es juzgar lo que estás escribiendo, a los personajes que estás poniendo ahí, porque son todos de alguna manera, si te querés parar en un lugar de juzgarlos, tenés de todo para matarlos a palos, pero llegar a esa mirada que conecta con eso que estaba diciendo, ¿no? Como si no pestañeás cuando estás mirando el horror, quiere decir que en un punto te estás absteniendo de juzgarlo, ¿viste? Estás nomás como integrándolo, como, bueno, esta es la vida, esta es una de las maneras, acá también hay verdad. Si yo me niego a mirar algo, le estoy negando su lugar en el mundo, ¿no? Su cuota de verdad. Este, qué bueno que está eso. Sí, Me bueno, hiciste pensar algo nuevo. ¿eh? Me hiciste pensar algo nuevo. Y bueno, Jung dice una frase que la repito una y otra vez, que es que aquello que niegas, que no quieres mirar, te somete. Y aquello Sí, que asumes te transforma, ¿no? Y yo sí. creo, para terminar esta charla, Daniel, es que un detalle importante, porque nosotros estamos hablando de violencia, de crueldad, Pájaro Pintado es extraordinario, iba a leer unas páginas, pero ya está, son espectaculares las páginas, cualquiera se puede leer, pero hay un detalle, me parece a mí, que es que cualquier novela, El pájaro pintado, bueno, Meridiano de Sangre, cualquier gran novela, está hablando de nosotros mismos. Y esa crueldad Mm, está dentro de nosotros mismos, pero es como, o sea, una novela como si fuera un sueño. Cuando nosotros soñamos, eso lo dice Borges, pero no es necesario que lo diga Borges, cuando nosotros soñamos, nosotros somos el público, el escenario y cada uno de los personajes, los malos, claro. los no tan malos, todos somos nosotros son Mm, aspectos de nosotros mismos. Si viene tu mejor amigo en un sueño, es un aspecto tuyo. Si viene tu peor enemigo, es otro aspecto tuyo, ¿no? Y yo creo que la literatura, esto es un bolazo mío, creo que actúa igual, digamos. Cuando nosotros estamos metiéndonos en Ricardo III, ¿no? En esas cosas, bueno, en Macbeth, nada menos, eh, ¿no? Estamos viendo mm, aspectos del mismo sueño que somos nosotros, digamos, de nuestra personalidad.
Y hay partes sí, que nosotros no las soportamos de nosotros mismos y no podemos exacto, soportarla. O sea, no podemos ni mirarla, ni exacto. siquiera, aunque sea escrita por otro, digamos, ¿no? No la podemos Sí, soportar. De ahí está la inocencia que reclamaba Cormac McCarthy. Lograr es- no juzgar y mirar y decir, bueno, sí, esto también soy yo, esto también soy yo, ¿no? Y no, y quedarse más tranquilo con eso. casi nada. No es fácil, no es fácil. Y mucho menos debe ser más difícil escribirlo, ¿no? Meterse en esa historia, ¿no? De Sí. acuerdo con vos que hay que tener un temple especial, no solamente para conseguir la expresión, no solamente Mm. para conseguir conectarse con uno mismo y generar un estilo, sino después para ir hasta el hueso, ¿no? O sea, Mirá, o sea, yo creo que ese debería ser como un programa, ¿viste? Para todos los escritores, supongo, ¿no? En algún momento decidirse a ir hasta el hueso, ¿viste? Jugársela, ir al extremo, por más que parezca un desborde bueno, dale, porque en última instancia, en algún momento esa exploración hay que hacerla, ¿no? Eh, que me parece que ahí hay un montón, como es un buen lugar para pararse donde escribir. Ahora voy a llevar a esto al extremo, o sea, voy realmente a zambullirme hasta ahí, a ver lo que antes no vi, a ver lo que antes no me animaba. Y capaz que eso, algunos autores también no solo te abren la puerta para poder escribir de determinada manera o más parecido a vos mismo, sino también para animarte a, a mirar lo que no querías mirar. Eh, qué bueno. Me encanta conversar con vos, Pablo. no, pero a mí también, Daniel, a mí, pero estamos en el momento en que la vigilancia digamos, está en todas partes, está afuera, y lo políticamente correcto, todo lo que ya sabemos está Mm, adentro nuestro también, eso no es algo que mm. esté exterior, no es externo. Es muy fácil decir, no, yo soy políticamente incorrecto, yo quiero ir hasta el hueso y lo voy a hacer. No es tan fácil, no es tan fácil. No. De nuevo, se requiere un temple especial o unos momentos digamos, de desesperación especial. También, también. Puede ser, puede ser. Bueno, muy bien. Daniel, no sé si quieres agregar algo más. Digamos, la recomendación viene a través de la novela Visiones Sí. de Emma, que está editada por Estuario, por Estuario, y que ahí se habla precisamente de Pájaro Pintado. Yo te tengo que dar las gracias, porque realmente Oh, me conectaste con uno de los mejores libros de este año, digamos. De hecho, qué lo bueno. posteé en algunos momentos páginas de este libro y alguien me dijo, esto es un sincronismo, Daniel Mella habla en su última novela. Digo, no, no es un sincronismo, es exactamente, es algo de causa y efecto. Gracias, Daniel, por Me todo, ¿no? encanta, me encanta, es un goce, imagínate, un libro que me copa, que a alguien le cope porque vos lo dijiste, así es como se mueven las cosas, ¿no? Para mí es un orgullo eso, y es un placer, y a mí me gustaría recomendar eh, otro libro de Kosinski que fue como que lo leí después enseguidita, que se llama Pasos, que también, si lo pueden conseguir en Tristán Narvaja, por lo general está, ¿viste? Usado. Ujú. Pasos. Léanlo y después me cuentan. Tiene algo del pájaro pintado, un espíritu medio similar. También así funciona como de manera episódica, ¿viste? Una escena tras de otra, un episodio medio descolgado. Eh, y también tiene esa misma cualidad como embrujante. Para mí son los dos libros de Kosinski que yo diría, Ujú. hay que leer. Sí, el otro libro, el tercero, era el más famoso que todos tuvimos en nuestras casas, que es Desde el Jardín, aquel libro cortito que hicieron También. la película de Peter Sellers, que a mí yo lo leí, nunca me había dicho demasiado, aunque a Luis Buñuel, por ejemplo, dijo que le hubiera gustado hacer la película. Bueno, pero pasos, vamos a leer pasos entonces, Pasos, lean pasos. de Ejército Kosinski. Daniel, gracias por estar en la máquina de pensar, che. Un abrazote, Pablo. Un Gracias a abrazo vos. grande, eh. Vale. Amigos, se termina la máquina de pensar, que lo pasen muy, pero muy bien.